Muchas gracias, Patricia, y un gusto tenerte aquí. El libro es a grandes rasgos, porque quien se va a encargar de explicarlo mejor es Patricia. Se trata de una investigación profunda sobre vida y obra de Elena Garro, una figura de suma importancia en el siglo XX de México y también en el siglo XXI, que Patricia se ha encargado de reivindicar con su trabajo, con su esfuerzo, con sus libros, con sus presentaciones, con sus conferencias, y a quien nos honra mucho en la universidad poder tener este tomo completísimo de la obra. Para abrir la presentación, me gustaría que Patricia, en sus palabras, nos explicara el proceso de reunir en más de 1000 páginas la vida y obra de Elena Garro. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta mañana. Sí, efectivamente este libro, como ustedes saben, es la segunda edición aumentada del asesinato de Elena Garro. En este volumen, periodismo, ella primero se da a conocer como periodista, que es una vena muy poco conocida de Elena Garro, incluso hasta hoy en día, a pesar de que la primera edición se publicó hace 10 años. Con esta segunda edición estoy tratando de reactivar esa vena periodística de Elena Garro. Sin embargo, como se involucran aquí otros factores, para mencionar el más importante, su participación o lo que creó la leyenda negra en contra de Elena Garro a raíz de la masacre de Tlatelolco, es lo que no ha permitido que la actividad periodística de Elena Garro se dé a conocer como se conoce como dramaturga o como novelista. Y bueno, entonces en esta segunda edición quiero realmente igual volver a agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León por su compromiso de no obligarme a cortar el número de páginas, porque como dijo Irene, es un libro de casi 1100 páginas, porque yo quise en este volumen que ustedes vieran a Elena Garro como la figura multidimensional que ella es a través de su legado, de su escritura. Es decir, fíjense, el plan era que este libro saliera en el 2013, porque en el 2013 se cumplieron 50 años de su novela más emblemática, que es Los recuerdos del porvenir. En el 2013 se cumplieron 45 años de la masacre de Tlatelolco. Se cumplieron 55 años de la publicación de su primer libro, en donde recopila su obra, algunas de sus piezas dramatúrgicas, Un hogar sólido, y también porque estamos en vísperas de su centenario el próximo año. Así es que en este libro entonces me interesaba que fuera un trabajo en donde el lector y el investigador, el académico y el lector común pudiera verla en todas sus dimensiones, no solo como periodista, como activista política y social. Elena luchó por la democracia en México, luchó por la justicia social, sino que también la vieran como dramaturga, como novelista, y bueno, entonces por eso este libro salió, pues como ustedes pueden ver, bastante gordito, ¿verdad? Pero no pesa, no se asusta. No pesa, exacto, porque la universidad muy sabiamente utilizó papel de reciclado. Cada capítulo es una década. Ella se da a conocer como periodista en los años 40. Entonces abarca los años 40, 50, 60, 70, 80 y 90, ¿no? Porque ustedes saben que Elena falleció en el 98. Y entonces el libro, cada capítulo consta primero de una perspectiva biográfica, en donde yo hago una revisión de la vida de Elena Garro, y después recopilo sus artículos periodísticos, que ese apartado se titula El periodismo de Elena Garro, y en un tercer apartado recopilo una serie de materiales
enmarco bajo el título de Elena Garro, Noticia Periodística, porque al mismo tiempo que ella era periodista, era reportera, ella era noticia periodística, era fuente de noticia como dramaturga, como novelista, guionista y también como activista, ¿no? Por estar luchando por la reforma agraria integral. Entonces, aquí está, digamos, una Elena lo más completa posible. Además, muchos de nosotros no sabemos, pero Elena Garro, en cuestión de periodismo, yo me enfoqué también en periodismo, fue de las pioneras que usaba el disfraz para realizar sus reportajes, ¿no? Por ejemplo, se los voy a leer en un momento, pero ella se hizo aprender, o sea, la metieron a la cárcel y eso lo utilizó para hacer un reportaje, ¿no? Cómo se vivía adentro, qué se trataba, qué hacían las internas, qué hacía la encargada de la cárcel. Y todo eso dio pie para que actualmente muchos periodistas recurran a esa táctica, por así decirlo, ¿no? En Monterrey yo sé de muchos periodistas que, no sé, se han disfrazado de indigentes para hacer crónicas o reporteros de cómo la gente los ve en la calle, también de vendedores ambulantes y hacen la crónica. Y eso se aprendió de Elena Garro, ¿no? Sí. Es una cita textual muy breve que me gustaría compartirles de Elena. A los 2 años de casada, como Octavio Paz no me daba un centavo, empecé a trabajar de periodista. Él quemaba billetes viejos en la Comisión Nacional Bancaria y no ganaba casi nada. Desde entonces trabajé, le hacía sus artículos para El Popular, que luego él corregía para ponerles el polvo de oro. Yo hacía los míos. Hice un reportaje para la cárcel de menores, me dejé aprender como una delincuente y estuve en la cárcel varios días y logré que destituyeran a la directora, Isabel Farfán Cano, que robaba, tenía sótanos de castigo, era lesbiana y azotaba a las presas. Fue sensacional. Lo anunciaban en los muros de la ciudad. Me pagaron muy bien y compré los muebles para la casa. Después, ayudé a Paz a conseguir una beca en Berkeley, pues con nuestro dinero hacíamos una revista literaria, Taller, en la que naturalmente no figuraba mi nombre, aunque yo pagara, corrigiera pruebas y tradujera. Este inicio, digamos, del libro nos permite conocer también otra cara, no solo de Elena Garro, sino también de una figura emblemática en México que es Octavio Paz, ¿no? que para muchos es intocable, por ser un premio Nobel de Literatura. Yo quisiera también preguntarte, Patricia, ¿dónde nace la lucha por reivindicar la figura de Elena Garro? ¿En qué momento te dijiste que era necesario hacerlo en el país? Gracias. Sí, pues miren, curiosamente nació en Monterrey, ¿no? Porque yo estudié en el TEC de Monterrey y en 1976, en mi curso de literatura mexicana, leímos la novela, como les comentaba, la novela más emblemática de Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir. En 1976, Elena Garro era una escritora prácticamente inconseguible, sus libros no circulaban, estaba ella en el ostracismo, bueno, sigue estando, de alguna manera podríamos decirlo. Y por ejemplo, yo me pregunto si aquí en cualquier stand de las librerías hay algún libro de Elena Garro. Estoy casi segura que no hay. Pero bueno, entonces yo estudiaba en el TEC de Monterrey y leímos Los Recuerdos del Porvenir en fotocopias, porque la novela no circulaba. A mí me impactó muchísimo la visión de Elena Garro, la manera en que ella desacraliza la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, es una visión contestataria a la historia oficial de la revolución, no solo de la revolución o de la época post-revolucionaria, sino también de la guerra cristera, un tema tabú dentro de la historia mexicana. Y a mí me pareció que era una escritora realmente diferente, con un manejo del lenguaje extraordinario, una mujer muy culta, y decidí trabajar sobre Elena Garro. Me di cuenta que era muy difícil, sabía que iba a ser un verdadero reto,
por todo el ostracismo, toda la leyenda negra que se articuló a su alrededor. Y bueno, ahí nació prácticamente, y 3, 4 años después tuve la fortuna de conseguir uno de sus libros, el del teatro, en donde leí una obra de teatro que se titula Benito Fernández. Y ahí también me llamó la atención que Elena atacara de frente al PRI, ¿no?, a la dictadura priista, que ustedes tienen que pensar que en los años 60 el PRI era intocable, es decir, no había absolutamente ninguna libertad de expresión. Claro, esa obra de teatro estuvo censurada, no se publicó hasta los 80, por lo mismo. Así es que cuando yo la leí, les decía yo, a principios de los 80, me reactivó, me siguió interesando esta autora. Y ahí nace mi interés por reivindicar la figura de Elena Garro, no solo como una gran dramaturga y novelista, sino como la defensora en México por la democracia, por la justicia social. Elena Garro era una piedrita, una piedrota que molestaba en el zapato al sistema político mexicano, porque ella enfrentó a los políticos, al sistema totalitario priista, enfrentó a los terratenientes, a los banqueros, ella sola, sin ningún partido, para hacer justicia social. Los campesinos, como hasta hoy en día, eran masacrados, para robarles sus tierras, y ella no solamente lo hizo de una manera personal, sino que a través de juicios legales, a través de abogados, en aquel momento a través de la CNC, bajo la dirección de otro gran activista que fue Javier Rojo Gómez. Es interesante, actualmente en México las que están haciendo, digamos, un periodismo de denuncia muy fuerte son mujeres. Sí. Tenemos a Lidia Cacho, que también va a estar por aquí, otras autoras, Carmen Aristegui, que sigue en boca de todos, San Juana Martínez, que también va a estar próximamente aquí, Anabel Hernández. Estos nombres son los que han denunciado tanto casas millonarias, también la venta clandestina del petróleo, o cómo se ha inmiscuido el narcotráfico en Pemex, ¿no?, que es pues nuestra fuente de sobrevivencia de los mexicanos. Sin embargo, en el siglo pasado, una de las, yo creo, pocas voces que hay del periodismo es Elena Garro. Entonces, es muy curioso cómo, siendo una de las periodistas más importantes del siglo XX por su trabajo y por lo que logró, no se dé esta voz o estar gritando a los cuatro vientos eventos, conferencias en el macro de su aniversario, ¿no? ¿Qué papel juega la institución, la escuela y la sociedad para reivindicar esta figura, o sea, para realmente darle el peso que merece Elena Garro? Sí, el problema es que, es decir, bueno, para que un escritor sea difundido, conocido por la población, generalmente, ¿no?, típicamente, pues parte de su, digamos, de su contexto, de su país. Como Elena Garro molestaba mucho, como les comentaba, en México, y no solamente por su activismo político y social, sino también por haber estado casada con Octavio Paz. Octavio Paz va a ser otro de los grandes obstáculos en la vida de Elena Garro. Indudablemente Octavio Paz es un gran poeta, un gran ensayista, pero como persona es producto de la sociedad machista, patriarcal mexicana, y él obstaculizó el desarrollo intelectual de Elena Garro. Nada más les voy a dar un ejemplo. Ellos se casaron en 1937 y Elena Garro comienza, digamos, se da a conocer como escritora 20 años después, hasta 1957. ¿Por qué? Porque Paz no permitía que ella
incursionara o que desarrollara su proyecto como escritora, su proyecto intelectual. Cuando ella comienza a escribir como periodista es en 1941, esa cita que les mencionó Irene. Pero Elena Garro menciona también que el periodismo en los años 40 era una actividad que no creaba competencia. Entonces Paz, digamos, le permite dedicarse al periodismo y ella misma lo dice, la voy a citar, ella dice porque eso significaba remuneración económica y no creaba competencia. Y bueno, pero en realidad el periodismo de Elena, como les mencionaba, queda de alguna manera marginalizado y principalmente a raíz de lo que va a suceder en el 68, ¿no? Pero bueno, entonces digamos, tanto el contexto cultural, miren, es que en México la situación funciona muy diferente que acá en Estados Unidos, ¿no? En México, los escritores, los artistas, para poder desarrollar su carrera, su proyecto intelectual, artístico, dependen en gran medida de las prebendas del Estado, es decir, becas, ¿no? Principalmente, de becas. Y como Elena Garro nunca estuvo coludida con el poder, entonces ella obviamente nunca va a recibir ni becas, ni premios, ni nada. Y todos los intelectuales, las vacas sagradas de la cultura mexicana, desde Octavio Paz, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, han estado siempre coludidos con el poder. Y por eso son los escritores internacionalmente conocidos, ¿no? Esto no quiero decir que no tengan, desde luego, el mérito. Sí, por supuesto, el mérito lo tienen, pero igual lo tiene Elena Garro y muchas otras escritoras. Es que Elena Garro no es el único caso, ¿no? Lo mismo puede suceder con Rosario Castellanos, que aunque veo el nombre de Rosario en algunas de las salas y esto, en realidad es una escritora que no se lee como se lee a Juan Rulfo, por mencionarles, o Carlos Fuentes, ¿no? En fin, entonces todavía en México es una cultura muy misógina, ¿no? Muy dominada por el patriarca. Entonces, tanto la cultura, las instituciones culturales como gubernamentales no permiten esta deconstrucción de la leyenda negra. Entonces, la sociedad no tiene acceso a desentrañar qué sucedió, por qué Elena Garro es una escritora que no leemos, porque está estigmatizada. Y el público común, pues tiene la tendencia a únicamente repetir lo que le dicen los medios masivos de comunicación y no a leer. Tal vez también porque no tienen acceso al material. Para armar este libro, por eso se retrasó también 2 años, porque la búsqueda hemerográfica es exhaustiva, porque no hay nada, hay que ir a la hemeroteca y buscar periódico por periódico, página por página, porque no es, si yo voy a hacer un libro sobre el periodismo o recopilar artículos de Carlos Fuentes, bueno, pues ahí están. Ya hay libros incluso de ellos. Ya hay libros, exactamente, me explico. Entonces, creo que todos esos factores contribuyen todavía al silenciamiento en torno a Elena, tanto de parte de las instituciones culturales, porque forman parte del Estado. Sí, mencionabas que no es la única. Recordé también a Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Por ejemplo, que es una figura muy importante en la cultura de México, que apoyó a muchos intelectuales, que también fue una intelectual, de hecho fue de las primeras intelectuales mexicanas, y si uno pregunta en México, muchos no la conocen. No hay calles o avenidas que lleven su nombre, no hay festivales que lleven su nombre tampoco. Entonces, es muy interesante cómo desde esa perspectiva literaria también encontramos el machismo ahí, ¿no? Los hombres siguen siendo como que los más reconocidos y los que más se difunden, por eso son los más conocidos. Así es, exactamente. Aquí, y al ser, perdón, y obviamente también son los traducidos, ¿no? Bueno, la lengua, obviamente, una de las lenguas más importantes para difundirse internacionalmente es el inglés. Entonces, Elena Garro no está traducida al inglés. Su única novela que se ha traducido, bueno, Los recuerdos del porvenir, pero una traducción muy de los años 60, imagínense,
muy poco difundida, y después se tradujo también Busca mi esquela y Primer amor, pero igual en una edición, un tiraje de 1000 ejemplares que no trasciende. Sí, me gustaría aclarar que no le estamos quitando el mérito a los escritores. No, claro. Lo leemos, reconocemos que son imprescindibles en la cultura de México, pero es simplemente como que el cómo las instituciones respaldan eso también es muy interesante. Y para conocer esa voz periodística y de denuncia de Elena Garro, me gustaría leerles un fragmento. Es como una editorial y se titula Javier Rojo Gómez contra una política suicida 2, una historia escrita en el agua. Es el activista que nos comentaba hace un momento Patricia. La historia de Aguatepec se había publicado en casi todos los periódicos de México, pero esta triste historia de atropellos, despojos y crímenes, ejemplo de lo que sucede en todo el país y que hizo correr tanta tinta en tantos años, había sido escrita en el agua. Ningún político importante, ningún líder agrario, ningún intelectual conocido había querido leerla. 12 años después de empezarse a escribir esta interminable historia, de pronto, como sucede en los milagros, el 18 de enero de este año, el líder de la CNC, que es la Confederación Nacional Campesina, Javier Rojo Gómez, tomó su automóvil y se presentó en Aguatepec para descifrar el pavoroso embrollo del que son víctimas los infelices comuneros del pueblo en Morelos. Esta historia, escrita en el agua hasta el 18 de enero de este año, hay de todo. Banqueros ávidos de 1.684 hectáreas de tierra fértiles, funcionarios ávidos de servir la avidez de los banqueros nacionales y de los aventureros extranjeros, abogados, tinterillos, pistoleros, policías, carceleros, etc. La muy bien egresada maquinaria despojadora de los bienes comunales había funcionado hasta ese 18 de enero sin ningún tropiezo. Los cadáveres de los comuneros asesinados entre sus parcelas, en la carretera o en la cárcel, se habían hundido en el silencio, mientras que en el lugar de las milpas se construían fábricas privadas de cartuchos. Siempre creí que los explosivos eran propiedad del Estado, pero parece que estaba equivocada. Y casas de descanso dominical para los altos burócratas. Leyendo esto, realmente fue escrito en 1964, y si lo traemos a la actualidad, sigue sucediendo exactamente lo mismo. Los indígenas, los comuneros son despojados de sus tierras. Nosotros en Monterrey tenemos muy fresco el tema de nuestro gobernador, que es acusado de robar, quitarles con engaños a los agricultores sus tierras, y su familia se apoderó de miles de hectáreas. Y sí, no pasó de una nota en portada del periódico, ¿no? Porque no hay alguien que los lleve a juicio, tienen el fuero, ¿no? Que son intocables por el fuero. Y bueno, el caso de ella pasaba porque ella sí los denunciaba, sí era testigo, sí los llevaba abogados, que es algo que a lo mejor los nuevos periodistas quizá pues no nos atrevemos a hacer. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Que en todos los tiempos hay periodistas muy valientes. Hoy en día, obviamente, en México los hay, ya las mencionamos algunas de las mujeres, hay hombres, y sabemos que muchos han sido asesinados. O sea, el número de periodistas asesinados en México es alarmante, y por eso mismo es, pues, obviamente, ¿no? Es arriesgar la vida para publicar una nota que revele el abuso de poder. Pero definitivamente, Irene, sí, muchas gracias por leer ese segmento de uno de los artículos periodísticos de Elena, porque nos muestra su valentía en un momento en donde, si hoy en día los periodistas saben que arriesgan su vida, sin embargo, hay mucho mayor libertad de expresión que la que había en los años 60. Y ella es un periodismo totalmente actual. Es que ustedes pueden leer cada uno de los artículos de Elena y parece que están leyendo el periódico de hoy en día. Lamentablemente, ¿no? Que no debería ser así. Y sí, digo, los tiempos han cambiado. Las redes sociales, los medios electrónicos de comunicación,
pues dan esa pauta que a lo mejor ellos pues, no tenían, ¿no? Porque tenías que recurrir a un periódico únicamente o a la radio, que no era muy fácil de hacerlo, realizar esta denuncia. ¿Qué falta por conocer de Elena Garro? Aquí tenemos más de 1000 páginas que no podemos hacer una radiografía de ella, pero yo estoy segura que falta más por conocer. ¿Qué sería eso que quedó fuera? Bueno, en cuanto al periodismo, yo creo que está bastante compilado ya, bastante completo. Hicimos una búsqueda, para esta edición hicimos una búsqueda muchísimo más exhaustiva que la primera. Sin embargo, nada más por mencionar un caso, porque nunca se sabe, ¿no? Es decir, miren, por ejemplo, cuando la primera edición, el reportaje que mencionaba Irene, que es excelente este reportaje, cuando Elena Garro es una pionera del periodismo encubierto. Es decir, ella se hace pasar como una presa común, la acusan de robo, la meten al reformatorio para mujeres menores de edad en la Ciudad de México, que en aquella época se encontraba en Coyoacán. Y Elena entra ahí a la cárcel como periodista encubierta 10 días para investigar, porque había rumores de que la directora cometía muchos abusos en contra de las presas. La mayoría de las presas, y no todas, eran obviamente mujeres de escasos recursos, víctimas obviamente de violación, de maltrato físico, de trata de blancas, etc. Y ella entra ahí y bueno, investiga todas las atrocidades y lo publica, ese reportaje, en cinco partes, que se llama Mujeres Perdidas. Es excelente ese reportaje. Y en esos años, en los 40, Elena me mencionó en una ocasión en que estaba platicando con ella, que había entrevistado a Pablo Neruda en esa época, en los 40, porque Pablo Neruda vivió en México como cónsul de Chile en México, en ese periodo, 41-42. Sin embargo, esa entrevista no la hemos localizado. Entonces, quizás esa es una de las cosas que todavía nos quedan pendientes. De lo demás, pues tratamos de hacer la búsqueda lo más exhaustiva. Pero en la primera edición, por mencionarles un caso, no pude localizar las 5 partes de ese reportaje, porque en la hemeroteca de la UNAM funciona por lo que vivimos, no solo yo. Este es un trabajo de equipo, yo tengo colaboradores que me ayudan a hacer la investigación. La revista, que se llama Así, lo que hace la hemeroteca, como no está en microfilm y es una revista que literalmente se está desintegrando, entonces la hemeroteca tiene periodos en que la retira del público, exacto, para guardarla, ¿no? Para cuidarla. Y en ese periodo no estaban dos de los números. Y no hay otro lugar donde esté ese reportaje. No lo localizamos. En esta ya tuve más posibilidades para hacer la búsqueda más a fondo, más contacto con funcionarios de la hemeroteca para que me proporcionaran, me dieran acceso, ¿no?, a la investigación. Entonces aquí el reportaje ya está completo. Y así, bueno, sin embargo, a lo mejor por ahí quizás algo se nos escape. Siempre dicen que con Elena nunca se sabe. No sé si alguien de los presentes desea hacerle alguna pregunta a Patricia. ¿Preguntas o comentarios? A ver, aquí y luego ella. Ajá. Bueno, mi pregunta es ¿cómo fue el momento en que usted pudo conocer a Elena? Sí. ¿Y cómo Elena reaccionó ante el interés de usted en documentar el legado de Elena? Sí. ¿Cómo fue su momento? Vale, repito. ¿Cómo fue el momento en que Elena la conoció usted y cómo reaccionó Elena al ver que había una persona interesada en rescatar su legado? ¿Cómo fue esta relación? ¿Se convirtió en amistad cuando maduró? ¿Y cómo usted, a base de su primera edición que hizo, Sí. aparte de todos estos artículos, sabiendo que tenía Elena viva,
¿Qué pudo Elena darle, no solamente como testimonio, sino como documentos y fotografías? Y están estos documentos siendo preservados. Sí, muy bien. Mi acercamiento a Elena comenzó primero, obviamente, a través de su obra, porque Elena sale huyendo del país en 1972. Se va a Nueva York y de Nueva York se va a Europa. Entonces, Elena va a vivir casi 20 años fuera de México, digamos del 72 hasta el 91 que regresa a México. Así es que entonces mi primer acercamiento a ella va a ser a través de su obra, porque Elena además no daba entrevistas, nadie podía, era muy difícil acercarse a ella, tenía mucho miedo, tenía mucho temor y vivían las dos Elenas, ella y su hija, muy aisladas. En los 80 comienza a romperse un poquito el silencio, pero muy levemente, muy brevemente. En aquella época, en el 1980, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en lo que era la Dirección de Literatura, bajo la dirección de Gustavo Sainz. Y Gustavo, quien había sido uno de los escritores que siempre defendió la honestidad, la integridad de Elena Garro, me proporcionó su dirección. Entonces yo recuerdo que le escribí a Elena y ella me contestó. Yo le proponía ya mi proyecto sobre su vida y su obra, y sí, que me parece muy buena su pregunta, porque efectivamente Elena estaba como muy incrédula, ¿no? ¿Cómo es posible que esta chica, bueno, en aquella época yo estaba muy joven, cómo es posible que esta chiquita se interese en mi vida, en mi obra, cuando ella en esos momentos estaba, bueno, hasta la fecha, sido pues muy atacada, insultada, vilipendiada por todos los medios, ¿no? De hecho, cuando yo comienzo mi trabajo sobre ella, nadie quería hablar de Elena Garro, nadie, personas que habían estado muy cerca de ella no querían hablar de Elena, era un tema tabú prácticamente. Entonces ahí comienza mi trabajo. Ella me contestó mi carta, una carta que de hecho publiqué en Yo Solo Soy Memoria, que es el primer volumen de la biografía de Elena, que es la biografía visual. Ahí publico la carta de Elena, no la transcribí, sino que la publico tal cual, como escaneada, exacto. Y sí, ella estaba hasta su muerte. Igual seguía muy incrédula que hubiera gente interesada en ella, y su hija Elena Paz en realidad era la que bueno, no solo a mí, a otras colegas que estábamos interesadas en la obra de Elena Garro, la que nos invitaba a trabajar la obra de su mamá. Elena Paz decía, por favor muchachas, sigan trabajando la obra de mi mamá. Mi mamá es una gran escritora. Elena era muy humilde, vamos a decir, ¿no? en ese periodo, en esa época. Porque antes, en los 60, bueno, desde los 40 hasta los 60, antes del 68, era una mujer muy aguerrida, ¿no? Muy valiente, que se enfrentaba hasta el presidente de la República. Pero después del 68 el golpe fue muy brutal, ¿no? La manera en que la atacan, la persiguen, etcétera, que queda un poco, pues, dañada. Y le sumamos el hecho de que siempre tuvo el miedo de que le quitaran a su hija, ¿no? Porque el papá tenía el poder de hacerlo. Y una vez sí se la separó de ella, la recuperó. Pues sí, como madre de familia, que yo creo que muchos de aquí lo son, pues siempre los hijos son primeros, ¿no? Entonces ella siempre vio mucho por Elena Paz. Sí, teníamos una relación muy simbiótica, eran las Elenas. Pero bueno, contesté toda la pregunta. Bueno, ¿qué pasa con estos documentos? Los materiales. El archivo privado de Elena, sí. está siendo preservado por ahí. El archivo personal de Elena Garro, que me proporcionó para escribir su biografía, lo publiqué, está en el segundo volumen de su biografía, que se titula Testimonio sobre Elena Garro, en donde reproduzco gran parte de sus diarios, entre fotografías y, digamos, todo ese material íntimo, ¿no? Que son los diarios. Entonces, en el primero es, digamos, Yo Solo Soy Memoria, es la parte visual, el segundo es la parte de los diarios,
Esta es la parte periodística, pero siempre todo entrelazado con la biografía. Bueno, creo que en ese sentido creo que está preservado ese material. Ahora, claro, hay que hacer una segunda edición ya de esos dos primeros volúmenes. Prácticamente están agotados, son publicaciones del 2000 y del 2002, ya ameritan una segunda edición que espero hacer muy pronto, es mi siguiente proyecto. Este me llevó más de lo pensado, pero ya por lo menos ya está aquí la segunda edición. Ahora me faltan esos otros dos para seguir preservando el material de Elena Garro. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas felicidades por toda esta investigación y porque yo creo que sí debe ser difícil compilar todo lo de Elena, ¿no? Sí. Con tanta, no sé, me parece muy misteriosa toda su vida y todo lo que había atrás de ella, de Octavio Paz y todo. Entonces, bueno, muchas felicidades por ese lado. Yo sé que estuviste muy cerca de Elena y de Elenita, y cómo se quedó a la mitad. Pues la verdad es que te descubre a muchas cosas que te imaginabas, o el punto de vista de ella, de sus papás. Entonces, me parece muy interesante. No sé si haya algo al respecto o si tú trabajaste algo al respecto, estando tan cercanas a ella, desgraciadamente no están, pero... Muy buena pregunta también. Sí, Elena Paz estuvo trabajando, ustedes saben que Elena Paz falleció el año pasado, el 30 de marzo, precisamente un día antes del centenario de Octavio Paz, de su papá. Pero Elena, los últimos años de su vida, estaba trabajando en la segunda parte de sus memorias. Lamentablemente, yo no tuve acceso a ese material porque ahí interviene otro factor, que es un factor pues, de orden familiar. Ella dejó ese material con uno de sus familiares. Y sí, exactamente. Entonces, ahí no sé este familiar qué planes tiene para ese material. Lamentablemente ahí yo no pude acceder a ese material. Pero esperemos que lo publique. Sí, sí. Porque Elena me decía que en esa segunda parte iba a revelar todo lo del 68. ¿Cómo? Una separación de Octavio y de Elena, digo que la verdad es que para mí es como una incógnita de qué pasaría ahí. Del divorcio, dice. Sí, de todo lo que acarreó desde el punto de vista de Elena. Sí, claro, desde el punto de vista de la hija, la relación problemática de sus padres. Exactamente, sí. Sí, la segunda parte iba a tratar el desenlace de la relación de los padres y todo el 68. Que miren, Octavio Paz y Elena Garro, desde mi punto de vista, nunca se divorciaron. Es decir, se divorciaron físicamente, pero yo creo que ellos estuvieron divorciados físicamente siempre. Fue un matrimonio que nunca funcionó. Pero emocionalmente nunca se divorciaron, Elena Garro, ni ella de él ni él de ella. Era una relación un poco complicada, pero entonces, pero vamos a decir que la ruptura que se da a finales de los 50, vamos a decir que a partir del 57 aproximadamente, en el 59 ya, digamos, ya es más definitiva. Luego Paz se va a la India, ya conoce allá a la que fue su segunda esposa, etcétera, ¿no? Pero a partir ya de esa mayor separación es cuando Elena Garro va a tomar, digamos, las riendas de su vida en sus manos y va a ser precisamente ya esta escritora independiente, en donde va a escribir y a publicar ya un poco con más facilidad y a dedicarse principalmente al activismo político y social. Elena comienza a defender a los comuneros de Aguatepec, Morelos, en entre 56 y 57, que es cuando está ya la mayor ruptura entre Paz y Garro. De hecho, fíjense que cuando Elena comienza a defender a los comuneros de Aguatepec en Morelos,
El presidente de México era López Mateos, y López Mateos le pide a Octavio Paz que por favor le pide, bueno, fíjense qué patriarcal es la cosa, ¿verdad? Que por favor saque a Elena Paz de México, porque si no va a haber consecuencias mayores. Y Elena la exilian. Elena se tiene que ir de México forzada, se va a, siempre pasaba por Nueva York y de ahí se iba a París. Y se va de México sin nada, abandona, tiene que dejar toda su casa, todas sus cosas, todas sus propiedades, digamos, sus libros, su ropa, etc. Y se va a París con su hija, sin nada prácticamente, sin trabajo, ¿no? Y por lo mismo, porque por su activismo, por estar defendiendo a los campesinos, la sacan del país. Y ese es uno de tantos exilios. Por eso cuando ustedes compren este libro, que espero que lo compren, está además a muy buen precio, no van a encontrar este precio ya jamás, ¿eh? Si no lo compran aquí ya no lo van a poder comprar, porque la Universidad Autónoma de Nuevo León lo está dando a muy buen precio. Cuando lo lean, ustedes van a descubrir por qué este libro se titula El asesinato de Elena Garro, ¿no? ¿Quién la asesinó? Elena es acusada de ser la traidora, que traicionó a los intelectuales. Son puras farsas, es toda los tejesmanejes creados desde el Estado, desde el poder, para eliminarla, no solamente del contexto cultural, sino del contexto político. Elena no traicionó a nadie. Los traidores al país, a la nación, son número uno los políticos, los gobernantes. Después también los intelectuales, porque ellos están coludidos con el poder para recibir becas, premios, etcétera, ¿no? Entonces, la culpa, como diría yo, no es de Elena Garro, la culpa es de los tlaxcaltecas. Esos son los verdaderos traidores. Hay tanto que desentrañar. Miren, cuando ustedes lean este libro van a ver que desde, bueno, voy a mencionar nada más los que corresponden a Elena, pero Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría eran agentes de la CIA, eran pagados por la CIA, eran agentes. Y luego el IFAI sale con esta tremenda farsa de que Elena Garro era agente secreta de la Dirección Federal de Seguridad para denunciar a los intelectuales. Puras mentiras creadas por el gobierno para desacreditarla, porque ella estaba, como decimos, sacándole los trapitos al sol a los gobernantes y a los intelectuales también. Elena tenía una guerra fuertísima en contra de los intelectuales coludidos con el poder, porque ella nunca pactó con el poder, nunca. Y eso se los puedo comprobar, y aquí lo compruebo muy bien. Bueno, rápidamente, primero recordar, creo que el valor del libro son $15. Sí, es increíblemente barato. Yo nunca he visto una edición tan bella, tan económica. A mí me sorprende. Muchas gracias por mencionar. Varios puntos que me parecen relevantes. Primero, ha habido bastante progreso gracias a la generación del 80, que nos ha obligado a hacer una relectura del canon. Y debe saber que en algunos programas de posgrado aquí en los Estados Unidos están los recuerdos del porvenir dentro del canon. Yo recuerdo haber leído para mi maestría ya hace más de una década los recuerdos del porvenir para mi examen comprensivo en Nueva York. Qué bien, así que deben saber que hay académicos que están interesados en el trabajo de Elena Garro y que se estudia en las universidades. Dos, definitivamente hay unos paralelismos en lo que tú anuncias, en lo que tú explicas, con otros escritores de otros siglos. Por ejemplo, a mí me sorprenden los paralelismos, escuchándote veo muchísimos paralelismos y equivalencias entre la vida y la obra de Elena Garro y la de la gran María de Zayas, que era la escritora contemporánea de Cervantes y de Quevedo, que iba a los salones literarios en Madrid. Se sabía que era una escritora, los intelectuales sabían que existía esta gran escritora que se llamaba María de Zayas, y sin embargo hasta el día de hoy hay muy pocas personas que conocen su obra y muy pocas personas que se dedican a escribir sobre ella. Y claro, tienes razón, tiene que ver con factores extraliterarios, es decir, fuera de lo literario, y que obviamente están relacionados con la estructura, que es una estructura dominada por los hombres,
que económicamente están los patronazgos, los mecenazgos. ¿Por qué a los hombres? Porque ellos son los embajadores. ¿Por qué a los hombres? Porque ellos son los presidentes. ¿Por qué a los hombres? Porque ellos son los dueños de las empresas, los que presentan los patrocinios. Y gracias otra vez a la generación del 80 que nos reveló, nos hemos obligado los académicos a hacer una relectura. Así que yo pienso que esto que tú estás escribiendo en México es un elemento residual de la transición de la Edad Media a la modernidad que se dio en España, América Latina, entre los siglos XV y XVII, y que desde mi punto de vista, esa es una de mis tesis de trabajo como académico, no ha terminado. Nuestros países todavía son feudo-burgueses, es decir, todavía tienen grandes características del feudalismo. Totalmente Esa de acuerdo. era mi comentario. Muy excelente comentario, muchísimas gracias. Y realmente excelentísimo comentario y totalmente de acuerdo, ¿no? Seguimos todavía en la lucha por reivindicar no solamente a María de Saya, a Elena Garro, a Rosario Castellanos y tantas otras grandes voces femeninas que han quedado marginadas, ¿no? Ahorita cuando tú estabas hablando, porque mencionaste a Cervantes, estaba pensando, bueno, las grandes poetas, escritoras de la posguerra, de la Guerra Civil Española, sí, también totalmente, bueno, dizque muy liberales, ¿no? Todos estos escritores de la posguerra y en realidad a la hora ya de publicarlas, eran generalmente estas grandes poetas también eran esposas o compañeras de estos escritores, a la hora ya de publicarlo. O sea, tú te quedas en la casa, tú me ayudas con el fusil, pero ya para publicarlo, no me hagas sombra. Y Elena Garro, de hecho, me dijo en una entrevista que Octavio Paz le había dicho que la mujer debía de ser nada más la compañera en la cual el hombre, el guerrero, debía de poner su cabeza sobre su pecho. Para eso era nada más la mujer. Pero eso no se dice en México sobre Octavio Paz, ¿no? Y cuando se dice, pues bueno, no nos quieren escuchar. A ver si no nos corren. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Gracias. Y no sé cómo andemos de tiempo, chicos. La última pregunta. Gracias. No es una pregunta, es un comentario nada más. Yo creo que eso es lo que pasamos las mujeres es en muchos otros ámbitos, como la pintura, puede ser como Frida Kahlo con Diego Rivera, y quizás en música haya muchos casos parecidos. Nosotros pertenecemos a un grupo de lectura, tenemos un club de libro y nuestro tema son las mujeres, y Elena Garro fue una de las que fue propuesta, y principalmente lo que hacemos es tratar de educarnos nosotros, porque nadie nos va a decir quiénes son las escritoras que no conocemos. Exactamente, nadie nos lo va a decir. O sea, tenemos nosotras que hacer la lucha. Y obviamente hay muchos, como decía el compañero, el colega, sí, a mí también ya me da muchísimo gusto de ver que Los Recuerdos del Porvenir, por lo menos ya una novela de Elena está en el canon y que es lectura, forma parte de las lecturas obligatorias para los exámenes comprensivos del doctorado, ¿no? Es verdad. Pero mira, fíjate, yo estudié el doctorado en la Universidad de Nuevo México. En mi época no era, En mi época, yo terminé en el 90, Los Recuerdos del Porvenir no formaban parte de la lectura. Ahora ya lo es, de los exámenes comprensivos. O sea, sí, creo que vamos progresando. Y esos grupos de lectura que ustedes mencionan, miren, realmente las felicito, porque es realmente un trabajo loable, ¿no? Loable, las felicito muchísimo, sigan haciéndolo, no desistan, no se cansen, y lean a las escritoras. Bueno, de mexicanas, bueno, hay muchas, además de Elena, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, bueno, una gran escritora nuestra, Nelly Campobello, gran escritora, etcétera. Bueno, perdón, sí.
antes de cerrar. Sí, yo nomás quería comentar sobre las divisiones que se crean entre hombre y mujer, que hoy que leamos escritoras y que vamos a leer libros nada más puras mujeres y todo eso. Entonces lo que hace es dividir. ¿Por qué no multiplicamos? Sí. Nosotros pensamos que pues tal vez el futuro de México venga por los escritores, pero no. El pueblo mientras está pagando con su sangre. Entonces, ha sucedido bastantes cambios, sí, pero ¿hasta cuándo el pueblo va a tener que seguir pagando por todo eso? Ha despertado el pueblo está recibiendo todo lo que, las semillas que ustedes están sembrando para poder ellos activarse y de veras pues ser políticamente activos. Yo me he dado cuenta que entre los políticos está el diezmo, que sus empleados tienen que pagar el 10% para sus actividades políticas del político y aparte de eso, si no lo pagan, lo corren. Así es. Los llamados sindicatos. Pues sí, exactamente. Pues sí, la corrupción, ¿verdad? La corrupción. Sí, pues mire, muchas gracias. Son dos comentarios muy valiosos que usted hace. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con usted. Yo pienso definitivamente que no se trata de dividirnos, ¿no? De hacer la literatura femenina y la literatura masculina. Finalmente es literatura, es arte, no tiene sexo. Y mire, para responderle brevemente ese comentario, yo hice una antología, aunque mi antología se titula 21 escritoras mexicanas revolucionarias. También me lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, una antología bella que desafortunadamente ya se agotó, pero esperemos que la universidad nos la reedite. Son 2 volúmenes. Ahí me propuse rescatar 20 escritoras de muy poca difusión en México, como les mencionaba, Amparo Dávila, Nelly Campobello, Guadalupe Dueñas, Pita Amor, Guadalupe Amor, entre otras. Y el hilo conductor de todas ellas es Sor Juana, porque Sor Juana es, digamos, la primera pues escritora que defiende el derecho de la mujer a pensar, a conocer, a saber en América, ¿no? En un contexto ya microcósmico en México. Pero mire, fíjese usted qué interesante, porque yo efectivamente yo no quería hacer todo un libro pura mujer, aquí no entra la voz masculina, no, pues no, tampoco estoy en contra de los hombres, ¿verdad? Los queremos mucho, no nos gustan los machos, los misóginos, esos son los que no queremos. Pero fíjese que yo rescato a esas escritoras, pero la contribución en torno a ellas, la mirada hacia ellas, va tanto de escritores como de escritoras. Porque la antología la formulé de la siguiente manera. Por ejemplo, pongo la biografía, vamos a decir, de Antonieta Rivas Mercado. Luego hago una selección de obra de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Cuento, reseñas que ella hizo. Y luego hay una sección en donde pongo en torno a Antonieta Rivas Mercado y escribo artículos que escribieron escritores de la época de Antonieta sobre ella. Y ahí yo no me puse a buscar que fueran solamente mujeres, artículos de hombres y de mujeres sobre ellas. Hay artículos fabulosos miren, hay desde Octavio Paz en torno a diferentes escritoras, de Carlos Fuentes, de Benito Fernández, de Javier Villaurrutia, etc. Y de hecho el prólogo lo hizo un escritor, Elmer Mendoza. Pues no saben cómo me criticaron las feministas. ¿Cómo? ¿Por qué le pusiste un prólogo de un hombre? Es como que el hombre nos tiene que darnos el visto bueno, ándale, sí, ¿no? Y les dije, y fíjense que a mí no se me ocurrió cuando yo le pedí el prólogo a Elmer. Yo se lo pedí a Elmer porque Elmer es un gran amigo, colega mío, y es un hombre con una gran visión y un gran conocimiento sobre la escritura femenina. Entonces yo simplemente dije, él es perfecto, ideal para hacerme este prólogo, ¿verdad? Yo no lo pensé, pero no saben cómo me criticaron, ¿no? Las mujeres. Entonces sí, no se trata tampoco de irnos a los extremos, ¿no? Creo que ese no es el propósito. Pero sí definitivamente de dar a conocer, de divulgar a las escritoras. Ahora, que hasta cuándo va a seguir pagando el pueblo, señor, mire, qué más quisiera yo que esa impunidad terminara, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Definitivamente.
efectivamente, si nos circunscribimos al contexto mexicano, el México que vivió Elena Garro, si lo viera cómo está hoy, pues es obviamente, yo creo que tal vez 20 veces peor, lamentablemente, estoy de acuerdo, la impunidad es tremenda, la corrupción, el abuso de poder. Con esto terminamos. Agradecemos mucho la presencia de Patricia Rosa Comparte y sobre todo a ustedes por su participación. Muchas gracias, muy buenos días. Esperemos que compren el libro, no se van a arrepentir. Están 517, ahí lo pueden encontrar. Se los puedo firmar.